He de decir que eso ha sido un seminario muy largo y de una altísima calidad. Calidad por los ponentes, para empezar, de los organizadores, pero de los ponentes, he de confesar que cuando vi el programa y pensé, cada sesión, 4 ponentes y un moderador, he visto descarrilar algunos trenes con tanta gente en la cocina. Todos los ponentes han sido de una disciplina muy, muy encomiable y sobre todo la última cosa que quiero decir es que un viernes por la tarde, en esta época del año, al lado del mar, no os riáis, normalmente la sesión del viernes por la tarde van cogiendo el número de gente en la sala y al final pues quedan los ponentes, con suerte, y poca cosa más. No, gracias. Y lo sé porque me alegra mucho decir que en la sala hay unos cuantos alumnos míos dentro de IBEI y están muy satisfechos con cómo está yendo esta sesión. Voy, por tanto, a dar la palabra inmediatamente a nuestro primer orador, Luis Simón, del Instituto Elcano Madrid en Bruselas. El tema del que hemos de tratar es OTAN hoy, una perspectiva desde el sur de Europa. Yo creo que es buena idea hablar de eso para ver qué nos dicen los ponentes, porque la OTAN tiene que repensarse, por ejemplo, si ponemos sobre la mesa que en el próximo concepto estratégico hablaremos de esta OTAN 360 grados, hay que preocuparse un poco más de cómo formular la razón de ser de la OTAN en 360 grados. Ello no quiere decir, en mi opinión, que tenga que hacer el mismo tipo de intervenciones en todas partes, en 360 grados, pase lo que pase, en absoluto. Yo creo, y lo dejaré aquí antes de dar la palabra al primer orador, que el flanco sur de Europa será un buen terreno de experimentación, ya lo está siendo, por cierto, de complementariedad flexible entre OTAN y Unión Europea. Y pondré 2 ejemplos muy claros. Mali, que veremos ahora Francia cómo resuelve y tal, pero que es un caso en el que yo creo que los que queríamos estar, estábamos, pero que como tal no ha habido que involucrar a la OTAN en una gran operación. Me consta que la OTAN sigue con interés el caso este. Y el otro caso que quiero citar, en su momento yo estuve bastante metido en ello, es una historia de éxito, que es la Operación Atalanta de hace 13 o 14 años, la piratería en el Golfo. Aquella operación fue Unión Europea. Me acuerdo muy bien, la empezamos Francia y España, casi tomando un café, a puerta cerrada, y se afirmó ya un principio crucial, que era la carta en el sentido que quien quiera estar será bienvenido, pero que nadie vete a menos que tenga una razón histórica, estructural para vetar nada. Esto la nueva OTAN creo que también lo está perfeccionando. El otro día, la semana pasada, estuve en Madrid en un coloquio, en una cosa en el Ministerio de Defensa, y más de un alto oficial fue preguntado por Turquía. A estos efectos podemos hacer ver que también es el flanco sur de la OTAN, yo no lo tengo tan claro. Y este general dijo: no sabemos bien con qué ritmos resolveremos este problema de la actitud actual de Turquía y tal. Pero en la OTAN ni se vota ni se veta. Y yo compré la fórmula, pero a ciegas. Grecia y Turquía, y aquí hay diplomáticos de larga carrera y prestigio consolidado que saben muy bien que Grecia y Turquía en los últimos 50 años o 60, siendo los dos de la OTAN, han tenido varias oportunidades de oro para ir a una guerra convencional a gran escala entre ellos. Y vete por dónde,
no encontrarás en la OTAN ningún documento que haga referencia a esto. La OTAN ayudó a que en sus largas reuniones allá, tanto la parte civil como la parte militar, simplemente hiciera de buffer, de colchón de atenuación del conflicto. Porque entre Grecia y Turquía, cosas históricas a sacar si tienes ganas de enfrentamiento, hay un montón. Lo dejo aquí, doy por tanto la palabra a Luis Simón, que se tiene que ir pitando a Bruselas. Muchas gracias, Pere. Y, ministro, gracias al IBEI, a la Pompeu, al Ministerio, y pido disculpas por tener que irme un poco antes de que acabe el panel. Yo simplemente voy a ofrecer un par de apuntes y voy a intentar un poco relacionar el tema del sur con los principales bloques temáticos que parece que están estructurando el debate sobre el concepto estratégico del que hemos hablado antes y que se va a aprobar el mes que viene en Madrid, y seguro que luego Rubén nos lo cuenta todo esto mucho mejor. El actual concepto estratégico de la OTAN, que se aprobó, como se ha dicho en los paneles anteriores, en Lisboa en 2010, intenta encontrar un equilibrio, y hemos hablado mucho de esto, ¿no?, entre las llamadas 3 tareas fundamentales de la OTAN, ¿no?, que son la defensa colectiva, la gestión de crisis y la seguridad cooperativa, ¿no? Y yo diría que el concepto de Lisboa de 2010, que a su vez un poco es heredero del anterior en Washington en el 99, el concepto de Lisboa lo que hace es cristalizar la experiencia de la OTAN durante todo el periodo de posguerra fría, ¿no?, desde el final de la Guerra Fría hasta el 2010, ¿no? Que es un periodo, y ya ha tocado el tema Hugo en el primer panel, que es un periodo histórico que está caracterizado por la hegemonía política, geopolítica estadounidense y occidental, y por la supremacía tecnológico-militar de Occidente, ¿no? Lo cual deviene en una ausencia de rivales pares o de competidores pares, ¿no?, y que da a Occidente una libertad de movimientos políticos y militares casi global, ¿no?, para remoldear un poco no solo Europa y sus alrededores, pero también el mundo, ¿no? Entonces, durante este periodo, que va aproximadamente desde, como decía, desde el final de la Guerra Fría hasta antes de ayer, hasta hace apenas unos años, la defensa colectiva y la disuasión, que es lo que viene antes de la defensa y que eran la tarea original y principal de la OTAN durante la Guerra Fría, durante este periodo de hegemonía occidental, la defensa colectiva y la disuasión pasan a un segundo plano. Son prácticamente superfluas. ¿Por qué? Pues porque nadie puede poner en jaque, en cuestión, la supremacía tecnológico-militar occidental, ¿no? Entonces, todo esto de competición frente a grandes potencias, defensa colectiva, pasa a un papel totalmente secundario en los últimos 35 años, ¿no? Y el énfasis principal está sobre todo en la gestión de crisis, en la seguridad cooperativa y sobre todo en teatros estratégicamente, que esto queda a lo mejor mal decirlo, pero estratégicamente secundarios, en el sentido de que no hay choque con grandes potencias, ¿no?, sobre todo pues, los Balcanes occidentales, o choque directo, los Balcanes occidentales, en África, en Oriente Medio, etcétera, ¿no? Entonces la OTAN se dedica a intentar estabilizar esas zonas a través de operaciones de gestión de crisis, a través de iniciativas de seguridad cooperativa y de programas de cooperación con países de esas regiones, sobre todo la región euromediterránea y Europa central y del este, ¿no? Y las amenazas interestatales y, por tanto, también la defensa colectiva y la disuasión pierden la centralidad que habían tenido durante la Guerra Fría, ¿no? Y la OTAN se centra cada vez más en desafíos de carácter transnacional, ¿no? Por así decirlo, de segundo nivel, según el lenguaje en estudios estratégicos. Pero este mundo se ha evaporado, este mundo ha desaparecido, ¿eh? Un mundo en el que muchos de nosotros hemos crecido y que un poco ha configurado nuestra forma de entender las relaciones internacionales. Este mundo ha desaparecido, ¿no? Y después de ese paréntesis histórico al que hacía también alusión Hugo en el primer panel, que supone la posguerra fría, la rivalidad entre grandes potencias y las amenazas de carácter interestatal está de vuelta, ¿no? Y vuelve a ser el principal vector estructurador de las relaciones internacionales, ¿no? Y esto es un mundo para el que en muchos países de Europa occidental, incluido España, no estamos preparados, no estamos ideológicamente preparados para ese mundo, yo creo, aunque nos estamos adaptando, ¿no? Yo creo que la vuelta de este mundo, la vuelta de la competición interestatal, cruda, ¿no?, tradicional, queda patente, desde luego, ya, si es que había alguna duda, con la anexión rusa de Crimea en 2014, más si cabe con la invasión de este año, ¿no?, de Ucrania.
pero también, y quizá de forma más significativa, por el espectacular auge de China, ¿no? Y su creciente asertividad, no solo en Asia, sino más allá de Asia, ¿no? Entonces, adaptar a la alianza, adaptar a la OTAN a una era dominada por la rivalidad, otra vez por el retorno de la rivalidad entre grandes potencias, es seguramente la principal tarea del concepto estratégico que se aprobará en Madrid el mes que viene, ¿no? Y esto, sin duda, como ya han dicho otros colegas antes, esto va a suponer reforzar el pilar de disuasión y defensa colectiva, pero también invertir en innovación tecnológica, ¿no? para superar a los rivales estratégicos. Esto no quiere decir que la OTAN vaya a dejar de lado la gestión de crisis o la seguridad cooperativa, pero sí que es cierto, y esto yo creo que es algo que tenemos que asumir, que van a pasar a un papel más secundario en lo que es la jerarquía de prioridades de la OTAN. Yo creo que esto es algo impepinable. Entonces, yo creo que una de las cuestiones más espinosas quizá o más complicadas a abordar en el concepto estratégico de Madrid es cómo encontrar un equilibrio entre amenazas de carácter interestatal y amenazas de carácter transnacional que siguen ahí, no se han ido a ningún sitio. O sea, siguen ahí y siguen siendo importantes. Lo que pasa es que hay otras ahora que son más urgentes, ¿no? Y además, sobre todo, también reflexionar entre el vínculo entre ambas, porque no es que se muevan en silos, ¿no? Que se muevan en espacios separados, sino que están muy conectadas. Y ahora entraré en eso, diré un par de cosas sobre eso. Y esta es una reflexión, el del vínculo entre ambas y la jerarquía de prioridades, que yo creo que cobra especial importancia en el debate sobre el papel de la OTAN o el futuro papel de la OTAN en el vecindario sur, ¿no? Sobre todo, o sea, en el norte de África, en el Sahel y en Oriente Medio, ¿no? Yo diría, por entrar al tema del sur, un par de minutos antes de pasar la palabra a quien me diga después, que no sé quién es, yo diría que los objetivos generales de la OTAN respecto al vecindario sur en realidad no han cambiado tanto, en el sentido de que la estabilidad del vecindario sur sigue siendo una prioridad para la OTAN y para los Estados miembros por razones obvias, ¿no? Por razones de proximidad geográfica, que son especialmente patentes en el caso de España, pero también de interdependencia en ámbitos como el energético, ¿no? Que está ahora muy de moda, por razones obvias. Lo que sí que ha cambiado es el contexto estratégico y la naturaleza de las amenazas y los desafíos que emanan del sur, ¿no? O sea, el interés de la OTAN en la estabilidad del sur no ha cambiado, eso yo creo que es una constante, por motivos de proximidad geográfica, incluso cultural, económica. Lo que sí que ha cambiado es la naturaleza de los desafíos que emanan de ahí y el contexto estratégico en el que la OTAN formula sus políticas hacia el sur, ¿no? Y esto quiere decir que las modalidades de actuación de la OTAN en el sur van a tener que adaptarse también a estos cambios y no pueden ser las mismas que han sido durante los últimos 30 años, ¿no? Yo diría que el primer cambio relevante, un poco por ir a lo que decía antes, está relacionado con la creciente importancia de la rivalidad entre grandes potencias y también en el vecindario sur, ¿no? que también se proyecta esa rivalidad, ese paradigma, esa lente también se proyecta sobre el vecindario sur, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que esa rivalidad entre grandes potencias sea el principal prisma a través del cual la OTAN deba mirar al sur. De hecho, yo diría que los desafíos de índole más transnacional o no tradicional, como el terrorismo, el crimen organizado, los flujos migratorios descontrolados, irregulares, la proliferación de armas, yo creo que siguen siendo, de hecho, las principales fuentes de inestabilidad en el sur. El problema está que estos desafíos están cada vez más entremezclados, ¿no? Como decía, y seguro que Nina, seguro que Chloe, seguro que Rubén hablan de esto, con el problema, con el vector de rivalidad entre grandes potencias, ¿no? Esto quiere decir, yo creo que, y yo creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Que la OTAN va a prestar más atención a la presencia y el papel de rivales estratégicos en el vecindario sur, sobre todo Rusia, pero también en cierta medida China. Y ahora el tema de la presencia de Rusia en el sur, ya sea de forma directa, como por ejemplo en Siria, o a través de grupos militares o proxies, que es una palabra que se utilizaba mucho antes, como por ejemplo en Mali, es un tema que cada vez preocupa más en círculos OTAN, ¿no? Y un tema al que España también ha estado, en torno al cual España ha estado llamando la atención. Y vemos que, y esto además lo ha dicho el embajador Nicolás Pascual de la Parte en varias ocasiones, que Rusia percibe la región euroatlántica como un todo, ¿no? Y entonces, pues, a veces te aprieta por aquí, por el este, a veces te aprieta por allí, y entonces es importante que la OTAN también se adapte a eso y pueda responder de esa forma, ¿no? Y entonces, y que vea también a la región euroatlántica como un todo, ¿no? Donde este y sur son subteatros de una competición o de un proceso de rivalidad geopolítica más amplia, ¿no?
Y más allá de esto, otro tema relevante es la creciente influencia económica y política de China, ¿no? Yo aquí mencionaría quizá la adquisición de infraestructura digital por parte de China en el sur y su casi monopolización de las redes 5G en África. Yo creo que esto representa un desafío a largo plazo estratégico, quizá para Europa en particular, ¿no? Pero bueno, también para la OTAN. Otro tema a tener en cuenta es la proliferación de tecnologías emergentes y disruptivas en el vecindario sur, sobre todo en el ámbito de municiones guiadas y de misiles y de cohetes guiados, inteligentes, ¿no? Que eso es algo que debería incentivar, yo creo, a la OTAN a mirar al sur, no solo desde el prisma de la gestión de crisis y la seguridad cooperativa, sino también desde el prisma de la defensa colectiva. Y yo creo que esto es un tema importante, en el que España en concreto yo creo que debería incidir. Y esto conecta también con el enfoque llamado enfoque de 360 grados, ¿no? Que quiere decir que la agenda de disuasión y defensa colectiva de la OTAN no debe ceñirse al flanco este, sino que también es aplicable con matices, porque obviamente la naturaleza de la amenaza y de las tecnologías que hay en el sur son distintas, con matices, pero también al flanco sur, ¿no? Y luego, antes de cerrar, otro desarrollo importante tiene que ver, como decía, con el orden de prioridades de la OTAN, ¿no? Y yo aquí veo dos elementos relevantes, rápidamente, que además están relacionados. El primero tiene que ver con prioridades de índole geográfica o geoestratégica o geopolítica y la creciente importancia del vecindario este, que se ha puesto más de manifiesto todavía tras la invasión rusa de Ucrania. Y el segundo tiene que ver con la priorización de la disuasión y la defensa colectiva sobre la gestión de crisis o la seguridad cooperativa, que han sido los principales modos de actuación de la OTAN en el sur en los últimos 30 años, ¿no? Y esto tiene que ver sobre todo con la decisión de priorizar la disuasión y la defensa colectiva, pero también con la fatiga intervencionista y del paradigma de gestión de crisis de los últimos 30 años, ¿no? que ha resaltado por las lecciones de Afganistán y la salida de Afganistán, ¿no? Bien, yo creo que lo dejo ahí, no voy a entrar en temas específicos, seguro que otros lo hacen. De acuerdo, muchas gracias. Efectivamente, espero que te dé tiempo a estar cuando yo haga esta pregunta común a todos que hacemos al final de la primera ronda, porque tiene mucho que ver con esto que has dicho. I would like to take the floor. To Rubén, maybe ¿Sí? first. Okay, yes, you know. Gentleman first, okay. Sorry. Merci, Chloé. Moltes gràcies. És un plaer tornar a Barcelona a la Universitat Natal per parlar de la meva feina. You were going to go first. Go, please. Parlar de l'OTAN i estic d'acord amb el professor Vilanova que és també un goig veure tanta gent i gent jove aquí un divendres de maig per parlar de l'OTAN, fantàstic. Ara bé, doncs us parlaré en castellà, que sí que serà una mica més fàcil per tots, ¿no? A ver, me centro un poco también, pensando un poco en la cumbre de Madrid, ¿no? Y el momento en el que estamos, que será, creo, para mí una cumbre histórica para la adaptación de la OTAN ante estas nuevas realidades que hemos ya llevado todo el día discutiendo, ¿no? y comentando. Y me centraré en 4 temas que para mí serán claves en el concepto estratégico. Y el concepto estratégico, como ya lo ha mencionado un poco Luis, es para nosotros el segundo documento más importante en la OTAN, ¿no? Después del Tratado Atlántico Norte, el Tratado de Washington. Pero el concepto estratégico que se adopta cada 10 a 12 años, aunque tampoco está fijado por ley ni por ninguna regla, es la que nos proporciona una brújula, en este sentido, una evaluación colectiva del entorno de seguridad que tenemos delante de nosotros, reafirma los valores de la alianza, los propósitos y las tareas que tenemos y las líneas directrices para la adaptación futura, digamos, de manera estratégica para la alianza, ¿no? Y bajo esta idea os propongo cuatro grandes líneas que creo que serán prioridades o serán temas muy importantes en este concepto y en lo que vamos a comentar o discutir en Madrid, ¿no? Y bajo estos 4 elementos ofreceré un par de ideas o preguntas, prismas por los cuales podemos también pensar sobre el rol, el papel de los países del sur, ¿no? Los aliados del sur de la OTAN, y cómo pueden contribuir a liderar y a gestionar esta adaptación de la OTAN. Los 4 temas creo que no os sorprenderán, pero empiezo por lo que ya acaba de mencionar Luis, ¿no? La rivalidad estratégica, el retorno de la rivalidad geopolítica es evidentemente un tema central para lo que estamos comentando ahora en la OTAN, ¿no? Y no solo la rivalidad, pero la forma que toma esta rivalidad, que es la amenaza o
el challenge, ¿no? El ataque a veces frontal o indirecto a las reglas y las normas que rigen nuestro orden internacional. Lo estamos viendo de manera brutal ahora en Ucrania, con la invasión rusa de Ucrania, pero también hemos visto muestras de cómo, por ejemplo, China está intentando cambiar o socavar elementos de lo que pensábamos eran los elementos de base de nuestro orden internacional basado en las reglas, ¿no? Y esto es algo que tendremos que tomar acta de esto, tenemos que tomar nota de esto en nuestro concepto, en nuestras conclusiones de Madrid, ¿no? Pero también vuelvo y salto un poco sobre algo que ha dicho Luis, ¿no? Para nosotros que pensamos también en el flanco sur, en la mirada hacia el sur de la Alianza, pero también en la región más allá del Mediterráneo, será muy importante en los años de venir ofrecer esa visión de cómo esta rivalidad geopolítica se está desarrollando y gestionando también en el entorno geográfico sur. No como un flanco separado, herméticamente aislado del este, no en cajas así separadas, pero como un conjunto de escenarios, porque como bien dijo alguien, de hecho estaba hablando con el embajador esta mañana, nuestros rivales ya no ven estos flancos como zonas separadas. ¿Por qué nosotros tendríamos que reducirnos a digamos, categorías a veces arbitrarias, ¿no? Tenemos que utilizar las herramientas de la consultación política, que es uno de los elementos centrales de la alianza, para justamente fusionar estas ideas, y ahí creo que los países del sur, incluida España, tendrán un valor fundamental en ofrecer la visión de cómo se ve esta problemática aquí en el sur, pero cómo también se enmarca en un fenómeno que tiene una realidad europea e internacional, ¿no? Ese es el primer tema. El segundo, evidentemente, es el retorno y el reforzamiento de la defensa colectiva de los aliados, de la alianza, ¿no? Ahí diría que ya es algo que estamos haciendo desde hace tiempo, yo diría desde 2014, desde la anexión de Crimea, llevamos ya la mayor adaptación y reforzamiento de la defensa colectiva que se ha visto en la OTAN desde la Guerra Fría, que por parte también nos ha permitido reaccionar tan rápidamente y tan contundentemente ante los eventos de este año, ¿no? Pero también hay un consenso de que hay que ir más allá, que hay que poner una nueva línea de base para marcar bien claramente que nuestras garantías de seguridad dentro de la alianza son creíbles y son contundentes ante la amenaza que presenta la agresión rusa, en primer lugar, pero ante todas las amenazas en 360 grados, como se ha dicho, ¿no? Y ahí diría que, pensando otra vez en nuestra pregunta de nuestro panel, ¿no? Los estados del sur, en este contexto, creo que hemos evolucionado bastante en la OTAN, ¿no? También en esta manera de pensar estas amenazas de manera holística, de manera global. Y de hecho que ya están articulados las amenazas del sur y del este y otras amenazas de manera conjunta en nuestros conceptos de defensa. Y ahora, a partir de la Cumbre de Madrid, pero más allá, se tratará de articular más y más concretamente qué quiere decir esto para nuestra arquitectura de defensa colectiva dentro de la OTAN. Y ahí creo que veo un papel importantísimo para los países del sur, para articular de manera concreta qué quiere decir para nuestras doctrinas, nuestras capacidades, nuestros ejercicios, nuestra manera de pensar, nuestra estructura de fuerzas. Todo esto es un trabajo que tardará años, pero empezará, en parte tendrá que desarrollarse a fondo ahora en los años a venir, ¿no? El tercer elemento, ya se ha mencionado también por Luis, es que, aparte de la rivalidad estratégica, todavía viviremos, y me temo que vamos a peor en ese sentido, en un mundo de mucha inestabilidad, sobre todo en el flanco sur y sobre todo en el vecindario sur. Y para esto tendrá que ser necesario reflexionar sobre cómo mantener y poner al día nuestra capacidad de gestionar crisis y anticiparlas, ¿no? Y ahí veo algunos elementos que ya en parte ya están en marcha gracias a las decisiones que se tomaron en la cumbre del año pasado en Bruselas, la cumbre de 2021, a través de la Agenda OTAN 2030. Por ejemplo, la OTAN acordó, los líderes acordaron que fortaleceremos de manera sustancial la capacidad de la OTAN de brindar apoyo para la capacitación y el adiestramiento de países socios, ¿no? Países partner en nuestro entorno, a este, al sur, donde quiera que sea, porque es una manera fantástica, preventiva, ¿no? De fortalecer la capacidad de estados que quizás sufren de problemas crónicos, de problemas de
que hemos visto, ¿no? Con la migración, el terrorismo y además que se sumará pronto también las crisis que salen de la crisis climática, ¿no? Que es un también elemento que veremos más y más integrarse en nuestros análisis de seguridad en la OTAN. De hecho, ya tenemos un plan de acción para integrar o pensar las ramificaciones del cambio climático para la seguridad, y creo que esto también es un elemento que tenemos que integrar en nuestro análisis y nuestra respuesta a la inestabilidad. Y el último elemento que aquí también quiero resaltar es todo el trabajo de los socios, ¿no? Los países partners, los partner states de la OTAN, ¿no? Que ha sido un elemento central y creo que muy innovador de los últimos 30 años de la OTAN. No existía este marco de cooperación durante la Guerra Fría, pero ahora tendrá que adaptarse a las realidades que vemos en el mundo actual. Y aquí creo que veo un par de pistas, un par de elementos centrales. Primero será cómo podemos reforzar el apoyo a países en nuestro vecindario vulnerables ante las presiones de países adversarios, países, nuevas potencias geopolíticas, y ahí creo que hay margen para las dos regiones, ¿no? Para el sur y el este, y para pensar cómo podemos reforzar esa cooperación práctica y el diálogo político para apoyar a países que se verán quizás un poco más expuestos a estas presiones de potencias geopolíticas. También veo ahí mucho potencial para intensificar el diálogo con países tanto en Europa como más allá, y pienso sobre todo en Asia-Pacífico, pero también quizás en América Latina, que compartan nuestros valores, que compartan nuestra visión de ver el mundo, sobre todo que compartan nuestro compromiso con los principios y las normas que rigen nuestra visión del orden internacional, ¿no? Y este diálogo ya existe, se está intensificando y creo que irá a más, en parte también por lo que se decidirá en la Cumbre de Madrid, ¿no? Y también, por último, y ahí también ya se ha mencionado, lo mencionó el profesor Vilanova en su introducción, la complementariedad y la cooperación OTAN-UE es un elemento fundamental. Llevamos una mejora importantísima, ya se ha mencionado en otra discusión esta tarde, en nuestra forma de trabajar. Creo que será imprescindible esta relación única y estratégica que tenemos con la UE, y en todos estos temas, ¿no? Los países socios, la capacitación, el apoyo al adiestramiento, cómo nos organizamos para el apoyo a los países del sur. Ahí veo un papel, de nuevo, fundamental y clave para países como España, para países del sur de la Alianza, para contribuir a la reflexión, contribuir a ideas nuevas y ayudar a articular un poco esta nueva estrategia en los años a venir. Ahí lo dejo por ahora. Muchas gracias. Después volveremos. Please. Yeah. Yes. Nina Wilen from the Egmont Institute, but you are originally from Sweden, but you're based in Brussels. Yeah. So please, you have the floor. Thank you. I have 8 minutes, as the other speakers, to talk about threats coming from the Sahel, which is not a lot of time. So I wanted to start with the main point here, and that's asking about more reflection about how we define threats, and who is defining threats, and for whom. Whose security are we talking about? And do we really think about the security of the people from the Sahel in these discussions? And I think that's something that's sometimes forgotten. And it's assumed that they share the same perceptions as we do about the different threats. And that's something that I think we need to reflect much more on. I also think that we need to think about threats in the sense that threats don't exist unless we have interests or assets that we want to protect. So it's important to define what interests we want to protect and then define then what the threats are. Having said that, I will already now say that I see 3 indirect threats coming from the Sahel for NATO for different reasons. And then after that, I will spend the rest of my time nuancing these arguments. So the first threat that I see coming from the south is the migration, and that's one of the standard topics that we bring up: irregular migration coming from the south. I will go into this in a little bit more depth afterwards, but it's an indirect threat. Not in sense of security threat,
but for a political threat, for political cohesion between the NATO members, between the EU members. The second threat that I would define coming from the south, and especially from the Sahel, is actually coming from the east, and that's Russia's increasing influence through mercenaries, for example, in Mali, like the previous speakers have already mentioned, which indirectly then threatens access to natural resources for European NATO members in the Sahel region. And then a third threat, which is even more indirect, I would say, is the expansion of armed non-state actors or jihadist actors in the Sahel region, which is also not a direct security threat to NATO members per se, but indirectly it could have an influence with the spread of the jihadist ideology in Europe. So now I will spend the next 5 minutes nuancing and contextualizing these three arguments that I just brought up. Looking at the Sahel, we've already talked about this earlier today, and the Foreign Ministry brought up that in the first speech of today, about how there are many different intersecting crises in the Sahel, and I'll go into a few of them here. Firstly, we have political instability. We've had 5 coups within 2 years. We have had 2 coups in Mali, 1 in Burkina Faso, 1 constitutional coup in Chad, and then if we go further to the east, we've also had a coup in Sudan. And then we have had 2 coup attempts in Niger and Guinea-Bissau. And coups are contagious. There is sufficient evidence to know that coups are spreading quite quickly, and we've seen that in the Sahel. So there is very much a risk of Niger or one of the other countries in the region suffering from a coup in the coming months or years. Is that a threat to NATO? Not really, not per se, but the instability that's driving these coups is a threat. It's also important perhaps to mention that we now have 134 million people that are governed by soldiers that have taken power illegally between 2021 and 2022. Coups are contagious, and they're also aggravating socio-political grievances in the Sahel region, which is already quite a big problem because there is widespread poverty. Niger is always at the bottom of the UN Development Index as one of the poorest countries in the world. That's, of course, also exacerbated, not caused, by exacerbated by climate change, which is affecting the Sahel countries disproportionately in comparison to other regions of the world. They have experienced drought and extreme rain during the last 5 years to a disproportionate extent. We've seen that in states that rely on agriculture to 80% for their food security. So during the last 5 years, Niger, for example, and Mauritania have produced 40% less food between 2015 and 2021. So that's quite an impressive and scary figure. And if you combine that with the demographic pressure, and now I'm going to give you a few figures from West Africa more broadly. So West Africa broadly in 1950 had about 80 million inhabitants. Then 40 years later, in 1990, we were up to 180 million. Today, we're at about 400 million. And the estimates are that in 2050, so in less than 30 years, that will double to 800 millions. So if we imagine that we have 800 millions in just West Africa, we can also say that whatever Europe or NATO is trying to do in this region is going to have very little, a marginal effect on these developments. If we compare all of these, or we take all of these crises together, then we also understand why there is a huge amount of internally displaced populations in the region. We have gone up from about 100,000 in 2016, and now I'm talking about the Sahel countries again, to 2.5 million today. So an exponential increase. And also, of course, then migration. And here I would like to say a few words of caution when we talk about migration, which is often blurred with other narratives about transnational threats. But IOM has also made reports clarifying that only 14% of all migrants in the world come from Africa. And 94% of those who are crossing
the Mediterranean up to Europe are actually not irregular migrants, but they're regular migrants. So understanding migrants as a security threat is not correct. Migrants have become a political threat because there has been divisions between member states, especially in Europe, about how we should deal with the influx of migrants. So the threat is not the migrants per se. The threat is the political cohesion between member states. Then I would also like to add to these different crises, of course, what we've seen, the spread of jihadists and armed groups in the Sahel during the past few years. We have an 8-fold increase of attacks from 2015 to 2021 from armed groups, and especially from jihadist groups. The ISIS have increased enormously, and this in spite of the fact that we've had a very strong presence of external actors, different military operations, and I'm happy to go into detail on Barkhane, MINUSMA, or UTM, and so on during the Q&A. But that's important to note, that we also have a 10-fold increase of fatalities of civilian attacks, attacks against civilians in the region during these past years. Is that a threat to NATO? Not really. Not a direct threat to NATO. We've seen that in the migrants, I think we have less than 400 deaths in Europe caused by terrorist attacks, and none of the terrorists who have committed the attacks have come from the Sahel. So the indirect threats from the expansion of jihadism is more about the spread of an ideology and about pushing more migrants up towards Europe than about the jihadist movement themselves. It is for sure a threat, not even a threat, it's a risk for the Sahelian population. But for NATO countries, I wouldn't consider it that. And then, I have about 1 minute left, I think. The last threat I would mention is Russia's influence. And here we've talked about that in the last panel about hybrid wars and what is hybridity and so on. I'm not going to go into that discussion, but we can say that Russia has managed to have an extremely disproportionate influence in the Sahel region with very little means. They have sent about 1,000 mercenaries to Mali and managed to push out the European actors. They managed to push out Barkhane, the French counterterrorism operation, within a matter of 6 months. And they are now established themselves in Mali. They have had geologists checking out which place is the best to exploit natural resources. And Wagner is very much part of what has been called the Prigozhin galaxy, understood as 3 different branches. The first one is the natural exploitation of natural resources, which we see in Mali with the gold exploitation. The second one is the security aspect, where you have Wagner mercenaries intervening, and we've seen that in different places in Africa. And the third one, which I think is the most important one for the NATO countries, is the disinformation that Russia is extremely good at propagating. And that has been something that is working quite well, both in the Central African Republic, but now in Mali. And I will end with that. Yes, thank you. You will have the chance to nuance lots of things, because there will be questions about several of these issues. Please, should I call you Berger or Berger? Berger would be Merci. perfect. Donc, let's go back to Chloé Berger. Merci beaucoup. Voilà. Sorry, actually my Spanish skills are multilingual. extremely basic, so I will be speaking in English. I apologize for that. And so thank you very much for the very kind of invitation to IBEI and also to the Spanish Foreign Affairs. So I would like just to provide some personal thoughts. And so about first, why South matters for the alliance. Even though we have, of course, I would say the priority of the moment is on the eastern flank. Obviously, South matters for the alliance for, I would say, plenty of reasons. First of all, I would say freedom of navigation. Then I would say, if you look at the numbers of, I would say goods and commodities that are shipped by sea
today, in our world, it's about 80–85%. So from, I would say, a maritime traffic perspective, this tells you why I would say the South and the Mediterranean basin is extremely important for the alliance and the allies, but also looking at the numbers of submarine cables that are crossing the Med. And so you understand that today also the Med is a hub, a natural hub for the alliance. So even though we are all cognizant of the fact that we have a center of gravity in the alliance that is increasingly, I would say, pivoting towards the north and the east, at the end of the day, south still matters for at least the few reasons that I have explained, not mentioning I would say, many interpersonal connections between the two sides of the Med, not mentioning, the trade relationship, political, socio-economic, cultural, plenty of them, and you are, of course, very much aware of that in Spain. So for all these reasons, I think that if at the moment we are all, looking at what is happening on the eastern fringes of the alliance, we still need to monitor very carefully what is happening at the south. And for a good reason, because if you look at the implications today of the war in Ukraine, you will see that this war has already plenty of implications for the stability of the South. I'm speaking about, the implications in terms of food security for North African countries, to a certain extent for the Levant, also at large for Africa, and I would say that our colleague has very much well explained what is the pre-existing situation with the pre-existing vulnerabilities. So looking at, the inflation that I would say the increased cost, fuel, oil at large, is adding to those commodities. You can imagine that those countries will face very soon, I would say, inflationist or recessionist cycles, and so this could, I would say, raise new risk. We should not ignore the fact that we could likely see, I would say, a new wave of unrest in the south in the next, I would say, months or years. And so from that perspective, I think that this is something that is naturally worrying the allies, and especially, I would say, the southern allies in the alliance, because they are, if I may say, in the front line. So from that good reasons, I think that we need to still, I would say, encourage NATO and NATO allies, especially in the next strategic concept, to dedicate, I would say, time, but also efforts to the stabilization of the South. We need also to be cognizant of the fact that in NATO, this 360-degree approach is very much relevant if we look at the fact that Russia has built a continuum from high north to the south. And so we need also, if Russia has displayed or has been implementing this geopolitical way of confronting and undermining, I would say, the cohesion of the alliance, we need also to have, I would say, this probably, consolidated and coordinated approach, not disconnecting the different, I would say, flanks of the alliance. So from that perspective, I think that it very much, makes sense to try to coordinate everything related to South to collective defense and deterrence at large. There is already in the DDA concept a part dedicated to actually collective defense and security for the South. We have advanced plans for the South. We have, of course, a strong maritime posture in the Mediterranean that is actually required. If you look at the capabilities that the Russians have developed, implemented in the Med, I'm speaking here mainly about this AD-A2 bubble that we have on the eastern part of the Med. And so now coming to what is, I would say, the priority of the moment, energy security for the allies. So we see that obviously if we want to reduce our dependency vis-à-vis Russia, we need to find alternatives. And those alternatives are actually located in our south. So basically in North Africa, but also in the Middle East. And so this requires from us,
I would say, capabilities to provide minimum security. Why? Because energy security relies on the fact that you have suppliers, you have consumers, but you have also affordable prices. And so affordable prices come also with, I mean, this ability to deliver, and to deliver at all time, avoiding, I would say, disruptions. So this is why we need also to, I would say, keep an eye on the stabilization of this south. And so today, what we see is the fact that these energy security challenges, they are compelling the allies to, I would say, make very quick decisions on strategic matters. And so we have developed plenty of tools, and here I would say in the EU context, to encourage our neighbors to transition to green energy, but at the same time today, we are forced to rush to find, I would say, new energy supplies, and unfortunately, fossil energy supplies. So we are very torn between this, I would say, very short-term and long-term actually needs. So in that context, what can NATO do? And this is my personal opinion. So, of course, anticipation. I think that anticipation is probably, I mean, the first line of defense, if I may call it this way. So we need to have strong monitoring and, I would say, analysis capabilities. So we have already some capabilities, I would say, with the hub in Naples. We have also at the HQ, but obviously, you know, the multiple challenges and the multi-dimensions of those challenges will probably require to have, you know, improved, I would say, capacities. And so involving more and more scholars, universities, think tanks in those reflections, but on a permanent, I would say, basis could probably help. Then we have, as I said, this very, I would say, first line issue, which is linked to collective defense in the Med. And so here we probably need to find ways to strengthen our maritime posture, so to have more naval assets at sea. But at the same time, we understand what are the constraints. So we probably need to look for partnership formats. We have, I would say, a 5+5 maritime cooperation that is efficient. We have also the model that is very inspiring of this coordinated maritime presence that actually some allies have developed in the Gulf of Guinea. And so this is probably something that we could, I would say, you know, figure out and try to develop in a more broader context. So to have, you know, allies invited to join this, this format, as well as partners in the south. And so those partners having, I mean, you know, good interest to also, I would say, supply with security their energy would be incentivized to take part to that. We have, of course, also the problem of resources, so availability of resources. So how are we dealing with those constraints? And so we need to reinforce, obviously, NATO-EU coordination. We all know what are the main challenges, and it has improved a lot, but still, probably with Ukraine, this is raising new constraints and forcing, I would say, European members of both organizations to try to find out, I would say, new compromises. So this, especially in the domain of crisis management, we will need extra capabilities. And so how will we provide or find those extra capabilities? I argue here that probably in a NATO context, if we were able to reinvent formats, and so to probably, you know, count the commitments or the contribution, national contributions, as a kind of force C to what is already provided by the allies, a kind of crisis management contribution, this could, I would say, encourage NATO allies to keep maintaining their crisis management efforts in the region. And then finally, we probably have to set priorities at NATO, so geographical priorities, functional priorities, and then how do we select the partners? And so this is a very good question. I mean, shall we go for more countries? And so looking, I would say, on a broader
or on the borders of our geographic partnerships already existing. So meaning going further to south, for example, finding new partners in the Sahel, or shall we try to engage different actors? So NGOs, private sector actors, this is a good question. And so from that point of view, we probably need to have more flexible partnership frameworks. Something like, project, ad hoc, I would say cooperation frameworks that are limited, in terms of scope, limited in terms of time. Finally, I would say that having a revamp, and consolidated approach to South under the chapeau of human security could probably help in order to align, I would say, NATO approach with EU approach, and also to, I would say, diffuse some misunderstandings from our partners. Okay, thank you very much. Thank you very much, Chloe. I will raise a question. You will be the first to answer briefly, and then you run. Then you kick me out. As the other panels did. And this is the following one. Perdón. En 2011 pudimos asistir a una secuencia espectacular de primaveras árabes, que en mi opinión no hemos acabado todavía de leer bien, pero esto ya es una tarea de largo plazo. Estas primaveras árabes, que suscitaron tantas esperanzas, cada país prácticamente, lo cual la estructura de Estado de este vasto territorio era importante, ha producido derivadas distintas. Entre Marruecos y Libia, por poner dos ejemplos, la diferencia es espectacular. A partir de aquí hemos tenido 10 años para intentar plantear una visión de lecciones aprendidas que se resumen en un par de ideas. Una, tanto la OTAN como la Unión Europea, pero sobre todo la Unión Europea, tendrán que repensar bien su proyección hacia esta ribera sur de la que hablamos en términos de estabilización y democratización, pero las dos a la vez no la tendremos. Por tanto, habrá que ir a unas políticas de proyección hacia esta famosa ribera sur, y no solo la ribera, sino el espacio subsahariano, que cada país europeo tendrá que trasladar su mejor knowledge, su mejor conocimiento a la Unión Europea y a la OTAN, y aquí es donde el hecho que haya 22 países que estén en ambas organizaciones es un asset importantísimo. Por tanto, estas políticas pueden aportar muchas cosas. ¿Qué y cómo invertir de manera distinta en Marruecos? Esto es fácil. O incluso Jordania, donde los regímenes han aguantado bien el embate de democratización. O Líbano, que te tienes que adaptar a su particular manera de ser, que ha demostrado una larga supervivencia, comparado con los otros casos que no vienen no puedo extenderme ahora en ellos, pero la responsabilidad de proteger famosa, que tanta expectativa tuvo a finales de los 90 y en 2001, se ha ido y no volverá, en mi opinión. Este tema está enterrado por un largo tiempo. Por tanto, aquí es donde veo, y lo dejo así como pregunta, un caso muy interesante de complementariedad entre OTAN y Unión Europea. Ambas tendrán que tener en común una visión o una aproximación a esta problemática que busque a largo plazo una democratización, una socialización positiva, pero que sea muy demanding, muy exigente con sus contrapartes nacionales. Y aquí, y con esto dejo la pregunta en el aire, hay una cuestión crucial si hablamos del norte de África, que no está en Oriente Medio. La herencia colonial tiene un peso espectacular. Yo he oído de misión para cosas del Consejo de Europa o de la Comisión de Venecia a países como Marruecos y Túnez, y parece que estés con gente, literalmente, del 7e arrondissement de París. Hablan igual, los jueces son iguales, tienen la misma formación, los policías son iguales. Por tanto, aquí se puede compartir, ¿qué? Mucha inteligencia. No puedo demostrarlo, ni si pudiera lo haría,
que las élites de estos países, incluyendo Senegal y Mali y todo, con sus contrapartes metropolitanas, Francia en particular, por ejemplo, tienen una afinidad espectacular, y comparten información. Por tanto, habrá que dar un paso muy innovador, que es revisitar este vínculo, aprovechar mejor los contactos que hay y que también tienen su prolongación en contactos de negocios, por ejemplo, de intereses comunes. Ahora va en Argelia, por ejemplo, es que no invento nada. O sea que sí, estamos ante una oportunidad de que OTAN y Unión Europea / Comisión entren en una estrategia de innovación a una escala no vista anteriormente. Puedes decir, no estoy de acuerdo en nada y me voy, pero aprovecha el tiempo. No estoy de acuerdo en nada. No, de acuerdo con tu análisis, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, además esto, por conectar un poco con lo de antes, que es que no solo estamos viendo el auge de la defensa colectiva en círculos OTAN, sino también estamos viendo la crisis de la gestión de crisis, ¿no? Porque la gestión de crisis, tal y como se ha concebido en los últimos 30 años, ha entrado en crisis, ¿no? Esta idea de proyectar estabilidad a través de intervenciones directas de contingentes grandes, de tropas occidentales, con civiles y tal, ese modelo ya no funciona. Lo hemos visto en Afganistán, está agotado, ¿no? Lo hemos visto en Mali y tal, ¿no? Y entonces ahora en OTAN, y esto es un tema que Rubén ha tocado y que ha tocado el embajador y han tocado otros en el panel anterior, que es el concepto el palabra de la resiliencia, ¿no? Y de la resiliencia, que es un concepto que se aplica sobre todo a los aliados, a los estados OTAN, ¿no? Y que tiene que ver con su capacidad de sobreponerse ante desafíos externos, ya sea de Rusia, de meter el dedo en el ojo, ¿no? Con temas híbridos y tal. Entonces, un concepto yo creo que es interesante y que conecta con la reflexión que has hecho tú, es el de proyectar resiliencia, ¿no? O sea, el de llevar la resiliencia más allá del territorio OTAN y llevarlo a los partners del sur, ¿no? Proyectar resiliencia para que los socios en el sur tengan la capacidad no solo de sobreponerse o de superar desafíos de índole transnacional, terrorismo, crimen organizado, etcétera, sino también de resistir presiones de competidores estratégicos, ¿no? Y esto conecta un poco también el debate sur con el debate de competición estratégica, ¿no? Porque yo creo que en última instancia a lo que debe aspirar la OTAN y a lo que debe aspirar la Unión Europea es asegurarse de que el sur global, ¿no? Porque hay un poco una batalla así, por el alma del sur global, ¿no? Por la orientación, el alineamiento, el posicionamiento, como lo quieras llamar, internacional del sur global, que es un ente, por otro lado es un ente, es ahí un ente muy heterogéneo, ¿no? Pero por lo que refiere a África en concreto, por lo que se refiere a África en concreto y Oriente Medio, yo creo que la OTAN, la Unión Europea, Occidente en general, tienen un interés estratégico en que esas zonas, si no estén alineadas estratégica y geopolíticamente con Occidente, por lo menos neutralizar un posible alineamiento con competidores estratégicos, ¿no? Y yo creo que una forma de conseguir eso es proyectando resiliencia, que es una forma de proyectar estabilidad, si quieres, mucho más indirecta, ¿no? Que tiene que ver con contribuir a su desarrollo de capacidades, tanto de seguridad, OTAN, como has dicho, económicas, políticas, y ahí es donde entra la conexión OTAN y Unión Europea, ¿no? Que yo creo que el negocio de proyectar resiliencia en zonas de interés estratégico para la OTAN, incluido el sur, es un negocio que tienen que gestionar conjuntamente la OTAN con la Unión Europea y con los partners también, ¿no? Y ahí está la idea de gestionar, y eso tiene varias derivadas, ¿no? Una es proyectar resiliencia en países socios, y ahí la OTAN tiene canales institucionales, Unión para el Mediterráneo, o sea, el Partenariado Mediterráneo, el Diálogo de Estambul, etcétera. Y la otra es trabajar con estos socios, ¿no? Del norte de África y Oriente Medio para proyectar resiliencia en otras zonas del sur, como por ejemplo el Sahel, que no son socios, ¿no? Y cooperar con países del norte de África para hacer eso, ¿no? Que tiene muchas complejidades y tal, pero yo creo que... Muy bien, gracias. Vamos a seguir el mismo orden. Tú has ido después, ¿no? Sí. Pues yo me uno a lo que dijo Luis, ¿no? En efecto, para nosotros la herramienta fundamental en estos años de venir para hacer frente a esta posible inestabilidad es justamente lo que nosotros en la jerga de la OTAN sería, lo llamamos Defense Capacity Building, o sea, la capacitación, el adiestramiento
a través de entrenamientos, de educación, programas de intercambio, desarrollo de currículos comunes, pero también pues, el mando de enviar consejeros, enviar también oficiales de los países partners, países socios, a nuestras escuelas y nuestros centros de educación en la OTAN, ¿no? Pero más y más centrándonos en los desafíos de que relevantes a lo que decía Luis, ¿no? la resiliencia, hacer frente a las posibles amenazas que vienen del mundo ciber, la desinformación, la desestabilización y entamar con ellos unos diálogos también políticos y estratégicos para adaptarles o por lo menos compartir cómo vemos nosotros el mundo, cómo vemos posicionamiento de actores diferentes y por qué a veces pueden plantear problemas de seguridad, ¿no? Pero yo estoy en esta línea en general de acuerdo con Luis. Sí. Your time. You talked about democratization and stabilization in the south, and I think that the stabilization efforts that so far have been undergoing, basically from the EU members and UN members. Let's say we have the UN mission in Mali, MINUSMA. You have had UTM, so EU TM Mali, which has trained, as you said, the capacity building. They haven't really worked, and neither has Barkhane, which is the French counterterrorism operation. So why have these different efforts not worked to stabilize the region? I think that there are two main reasons. One is that they haven't addressed the root causes of the problems, so they haven't addressed the bad governance, which is at the very heart of what's happening in the Sahel region. But also because of these different factors that I mentioned before about climate change, widespread poverty, and so it's not with military operations that you're going to change those aspects. The second reason is that there are very few local actors who buy into wanting to change that, to actually wanting to stabilize the situation. We now have transitional governments, that is military juntas in Mali, in Burkina Faso, and Chad, and Guinea, and all of them have set out programs for transitional development to sit for at least 4 to 5 years. And it's very probable that they want to stay for longer than that. So we have a very authoritarian trend in the Sahel region that doesn't seem to change very soon. So the defense capacity building, I think it's important, but it's also a risky undertaking. And we've just seen how UTM has trained Malian armed troops for the last 9 years now. And of course, it's difficult to make an assessment how much better they have become during these 9 years. But we can say that they definitely have not become more professional, because they were guilty of a massacre in Moura in Mali in March this year, where they killed 300 civilians, together with the Wagner group, so the Russian mercenaries. So I think that the defense capacity building, it's difficult when you have authoritarian governments or military juntas that sit at the head of the states. And then it's a question of who do you want to train and with what capabilities, because you surely don't want to make these lethal the armed forces more capable of killing civilians. So there must be some sort of balance and some sort of selection process in deciding who you want to improve. But I think the main point is to address the root causes of the problem in the Sahel region. Chloe? So, just trying to, I would say, build on the different elements that have been mentioned. So I fully agree with the idea that, providing DCV programs should not, I would say, strengthen authoritarian practices, because politically speaking, it would be absolutely detrimental to EU or NATO. Now the question is that we still need to be engaged. And so from that point of view, this comes back to this idea of how do we select our partners and how do we set our priorities. And so we have, for example, in the Sahel, I would say a capable and reliable partner, which is Mauritania. And so from that, we can try, I would say, to strengthen Mauritanian capabilities, and then Mauritania
would be in, I would say, in a situation to try to involve and to pass or to share these experiences with the neighboring countries. But we need to empower, I would say, our partners. So this idea that, from the security consumer perspective to the security provider one, so here probably lies the role of NATO and also EU. Then we have to share probably tasks between both organizations according to their specific areas of expertise, where, for example, NATO can provide, I would say, its added value. Obviously, support to transitional process is not a NATO task. So probably NATO will have to focus on, fostering interoperability from the very tactical to the strategic level. And so this needs to be, of course, accompanied by a political dialogue with those partners. We need to be sure that we have the first, the same priorities, we identify the same challenges, and so having said that, where do lie our interests? We need to actually have cooperation that are incentivized by shared interests. And so I think that this is valuable for NATO, but also for EU, given also the shared priorities among the two organizations. Good, thank you very much. So before opening the floor, antes de abrir un turno de preguntas en la sala, hay una cuestión que me parece importante, es que un país como Francia, por ejemplo, hace ya un largo tiempo un tipo de intervención en Mali para apoyar al Estado maliense a través de su gobierno para luchar contra el yihadismo. Bien, a partir de un momento dado, en un país de este tipo puede haber un golpe de Estado, después otro golpe de Estado y después otro golpe de Estado. ¿Cuándo acaba la obligación contractual de Francia con el gobierno golpista de turno? Este es un dilema que no es fácil de resolver, Y yo tengo mi opinión, pero aquí no tengo ni tiempo ni oportunidad. Y la otra es compartir inteligencia. Los instrumentos de inteligencia de los 30 países de la OTAN y los 27 de la Unión Europea es un capital, una capacidad de inteligencia monumental. Pero la inteligencia, entendida como esto que estoy diciendo, es nacional. Y cada país es para empezar, dentro de cada país no siempre un gobierno, de un país X, está seguro de quién informa de qué a quién dentro de sus propios servicios. Esto pasa a escala de la OTAN, no tenéis que contestar ninguno de los dos. En la OTAN hay 30 países y hay un cierto instrumento de compartir inteligencia relativo a cosas de interés para la OTAN. Es decir, que aquí hay un capital enorme de ganancia compartida, pero no será fácil. Simplemente invito a que se reflexione sobre ello. En la sala ahora, ¿quién quiere? Sí, ¿aquí? No, él, sí. ¿Tú? Okay, well, first of all, thanks a lot. Very interesting discussion. I have a question on the trade-offs between addressing security challenges in the east and addressing security challenges in the south. Because it's very true that there are interconnection, overlaps, that there's a need for a 360-degree approach, but there are also major trade-offs. And so bear with me the simplification, but in a nutshell, the trade-offs are in the allocation of resources and the priorities in defense investments. So for instance, for those countries who for whom Russia is the highest threat, rather than the South, they will tend to invest in territorial defense capabilities for the purpose of collective defense. For those countries for whom the major concern, strategic priority, is regional instability in the Middle East and Northern Africa, and the South, the larger Mediterranean, they will tend to invest more in power projection capabilities and crisis management capabilities. So there are clear trade-offs. And of course, you can use some capabilities in both theaters, but there are clear trade-offs. And so I really want to insist on this point, because
if it's true, like was said before, that now after the invasion of Ukraine, collective defense is going to take priority, does that mean that the country in the south will have to prioritize investing in territorial defense capabilities rather than in power projection capabilities? So I think that would be a problem. If instead what we're going to see is a relative balance, an even balance between crisis management and collective defense, what does that mean? Does it mean that the countries in the south will invest in power projection, the countries in the east in territorial defense, so like a division of labor? So I'd love to hear. So you address the question to the three of them or any, or? Anyone who wants to answer. Let me collect another question here and perhaps a third one, and then they can perhaps share their answers. Please, yes. Cuando se habla de la región del Sahel, del África Occidental, siempre, bueno, el país de referencia tanto para la OTAN como para la Unión Europea es Francia. ¿Hasta qué punto consideráis que Francia estaría dispuesta a ceder parte de su influencia o a colaborar en condiciones de igualdad con otros estados de la Unión Europea o otros estados de la OTAN de cara a aumentar la estabilidad de la región o a competir en la creciente influencia de otros estados? Voy a coger una tercera cuestión allá al fondo, por favor. Allá. Final, sí. Hola, bona tarda. Bueno, la meva pregunta estava més dirigida pel que comenta la senyora Wilen sobre el tema de refugiats, perquè aquí al Mediterrani tenim una crisi migratòria desencadenada sobretot pels conflictes que hi ha a tota la zona del sud. I el que m'agradaria preguntar és si bé aquestes persones es desplacen degut als conflictes que hi ha, no per causes desitjables, en si com nosaltres ho podríem fer en busca d'un treball o per qüestions simplement perquè ens agradi més un país, sinó que busquen tornar al seu país un cop la situació s'estabilitzi, perquè en comptes de donar-los aquesta oportunitat els estem tornant en calent o simplement els estem deixant que s'ofeguin al mar. Perquè a més estem... Sí, s'entén. Ho dic perquè anem avançant. Vale, sí. Sí, pots concretar la pregunta. Sí, no, la meva qüestió és per què, si als Estats Units hi té a veure amb aquests conflictes, per què no està ajudant a resoldre aquesta crisi migratòria? ¿Alguien quiere, you want to answer to these questions? Chloe, vous voulez répondre? Yeah. So I will start, sorry. Merci. So first, to your question, sir, I think that probably we have been doing crisis management and stabilization operations for a long time with a disconnection between state building efforts and nation building efforts. And so the problem is that we have a disconnection of priorities between what are our priorities, security priorities, from a Western perspective, and what are the local priorities. And so this is extremely clear in the case of Mali, but this is also clear, I mean, it was part of the lessons learned from Afghanistan. So this is probably something that we need to have in mind. I don't have the solution, but this is something that needs to be taken into consideration. And then there was, sorry, I forgot the question. What? No, the question of our colleague. Yes, for me, the trade-off is that, so there is probably, the NTPP is already allocating to a certain extent, I would say, the different capabilities. So capabilities that are available, they are available, nations made them available for NATO. So there is already a part of this, I would say, division of labor. Now the question is that in terms of investments, of course, they are part of national investments in terms of procurement, but they are also cooperation. And so from that perspective, of course, you cannot have too much of those, I would say, functional areas distributed among allies. If we want to have, to reach, I would say, amounts that are
money or investment that are able to finance or fund, the next generation capabilities. Probably this requires a collective effort at large. And then, finally, NATO's response force is, applying that everybody prepare and gets ready with the same kind of forces. So I would say true, but within a certain frame. And from the migration, I don't have an answer. Sure, I'll answer the question about France's role. You were asking if France would give up its role for stability in the Sahel. I don't really think, no, I don't think they want to give up their role, but I also don't think that there is any other European or NATO state that's willing to take on the role that France has played in the Sahel region. And I also think that it's important to nuance the critique that France has been target of during the last few months, because there has been no other European state willing to invest as many resources in this region as France has done. And then once France was kicked out by the Malian junta, then it was very easy to criticize the whole French engagement. Of course, there is French interest involved here, but it's also important to remember that there were no other state willing to take on that responsibility. For the trade-off, if Sven was here, he would have had said that EU should take care of the south and NATO of the east. And that's a very simplified answer. But I think that there is something in it. And I do think that there's already this implicit division of labor especially between the European states about who's taking what side, both in the EU, but in NATO as well. And then we have France again as an example of the one taking care of everything to the south. Por favor. If I may, I'll jump on Hugo's question as well. I'm building a little bit also on what our two previous speakers have said. Yes, I agree that resources are limited, absolutely. And yes, there is a range of threat perceptions within the alliance. And I think that's always been the case. There are sovereign states, they have different ways of looking at the world. But my answer is perhaps the bureaucrat's answer, which is trust the process, trust how we do things. We work for the last 72 years based on consensus. It's worked pretty well so far, I think. And that's why, for instance, the strategic concept is very important, because it defines a common analysis of a situation. It defines a common set of priorities and tasks. It's why we have defense concepts. It's why we have the NATO defense planning process, which Chloe mentioned earlier, where a certain number of priority capabilities are defined. And then, of course, no one state has to fit those capabilities in a one-size-fits-all way. I think we do take account of geographic particularities, the particular orientation of the state. And so I think the process helps us define a set of understandings and amongst allies that give reality to what is in effect the solidarity that allies have with each other. No? And then on the last point about the EU, yes, there are different views about what the balance of the NATO and the EU should be. At the same time, for 22 member states, there are a single set of forces that NATO and the EU have. So that's also one caveat I would say. It's important to sort of set tasks in different fora, but at the same time, we only have a single set of forces between us for those 22 member states of both organizations. Thanks. Perhaps another one question or two, and then we will move to the final ceremony. Yes, please, Ambassador. Perdón, Embajador, sí. Thank you very much, and congratulations to all the panelists for the good delivery. And more than the two questions, I will do two short reflections, perhaps to invite the panelists to comment on this. The first one is that my experience in NATO is that NATO procedures, NATO machinery, the decision-making process is well designed to respond to a state like the Soviet Union before and the Russian Federation now. It's not so good designed to cope with non-state enemies. Like terrorism, like illegal migration, you name it, because it's very difficult to mobilize the machine, the heavy machine, the channel of the control and command channel, the budgetary necessities, the capabilities, and that's why sometimes we are frustrated with the southern state in NATO because of these difficulties. The NATO is a big machine to deal with the state menace against
the security of the allies. And the second reflection is that we, NATO perhaps, and the allies as a whole, we are not doing our job very well concerning the Mediterranean and the southern countries, because we treat them as one size fits all. We call them in the Mediterranean dialogue or in the Istanbul dialogue, and we sit around the table and we talk with them, and even our language is a little bit provocative because we're talking about projecting stability to somebody who has not asked any stability from you at all. But we project, willingly or not, our stability to them. We have to change our mindset if we want to be efficient here and to bilateralize our relations and not to bring them whole, all of them at the same time, and to offer a set of solutions upon the basis that one size fits all. Every one of them has their own needs. And second, we have to listen to them before we call them. To listen to them before we propose them our solutions to problems they have not set out. It's our problems of projecting our stability to them. It's not a good approach, really. Okay, final comment on this question, and then I think we have to close the session. Oh, no, there is another one? Okay, yes. Best. No, tantos, no, una. No, I don't choose. Ladies first. Let me be politically hyper-correct. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero quería agradecer y felicitar a todos los ponentes por estas magníficas sesiones y debates que hemos tenido. Me gustaría preguntarles acerca de la seguridad alimentaria, ya que creo que es uno de los factores claves que provoca a día de hoy migraciones masivas, sobre todo del flanco sur hacia Europa. Y dado que Europa ahora mismo está ejerciendo sanciones asfixiantes contra Rusia, y Rusia es uno de los mayores exportadores y principal exportador no solo de cereales, sino de alimentos de primera necesidad a muchos de los países africanos, me gustaría saber qué plan o qué estrategia la OTAN o Europa tiene para, por un lado, efectivamente asfixiar a Rusia económicamente, pero por otro, hacer frente quizás a estas oleadas de inmigrantes que vamos a tener del flanco sur. Gracias. Bueno, brevemente, very short comment, anything on that, and then we close. Two? Yeah. Sure, yes, why not? I mean, brevemente. Respondo al embajador primero sobre la maquinaria de la OTAN. En efecto, históricamente es una maquinaria que se diseñó en la Guerra Fría para hacer frente a la amenaza soviética, ¿no? Creo que ha ido evolucionando, se ha dotado de instrumentos y herramientas políticas y civiles, sobre todo en los últimos 30 años, con el establecimiento de los partnerships, y se mencionó esta mañana un elemento central, ¿no? que es la ambición expresada en el acuerdo o el pacto de OTAN 2030 que se acordó en la cumbre del año pasado, que ahí también establece una serie de objetivos y ambiciones, ¿no? para dotar a la OTAN de una serie de herramientas para hacer frente a temas más bien políticos, ¿no? Por ejemplo, la resiliencia, el cambio climático, la cooperación con los partners, los países socios, ¿no? Ahí es donde podemos ahondar un poco en esa maquinaria y empezar a cambiar eso. También de acuerdo con lo que dijo el embajador sobre la realidad diferenciada del sur, ¿no? Y ahí es muy importante que para nosotros en las relaciones de asociación con países partners, países socios, existe la idea de que es un two-way street, ¿no? Cada relación bilateral es única y se establece en total respeto de la bilateralidad entre la OTAN y los países asociados, ¿no? Y esto nunca tenemos que alejarnos demasiado de esto porque, en efecto, sería negar la realidad muy diferenciada de cada país asociado, incluidos los del sur, ¿no? Mi tercer elemento es por lo de la seguridad alimentaria, en el cual no soy un experto y no voy a comentar en grandes rasgos, pero sí creo que también hay que mencionar que un gran productor alimentario es Ucrania y la producción de Ucrania está siendo afectada básicamente por una invasión y la exportación de Ucrania se está bloqueando por las fuerzas armadas rusas también. O sea que también hay que poner en su contexto toda la situación que tenemos, ¿no? Mi último comentario es a los asistentes de aquí, sobre todo a los jóvenes, muchas gracias por venir y espero veros en la OTAN como becarios, colaboradores futuros. Lo has dicho, ¿eh? Te he oído, te hemos oído todos. Invitadnos a visitaros. Pues sí.
Y estoy dispuesto para cualquier pregunta después. Siempre estoy con mucho gusto hablaré sobre carreras en la OTAN, cómo entrar en la OTAN, porque os parece que es un poco misterioso y lejano, pero es un sitio fantástico para trabajar y lo recomiendo. Gracias. You want to add the last comment? Yeah, sure. I just wanted to, 2 words, yes. to make a comment for... I realize that I can't compete with the job offer at NATO. I just wanted to comment on the ambassador's remarks, and I think that you picked up basically what I wanted to say from the beginning, that when we talk about whose security, whose perspective are we talking about, and who are we to say that we're projecting stability if you haven't even asked for it. And I think that that's what we have to come back to again, that we have to listen to the local populations and then balance that with our own interests to get to some sort of compromise, what we want to do. And for the question about what are we supposed to do with is there a plan for what we're going to do if there will be new waves of migrants to Europe? I don't think there is a plan. And judging from past experiences, we should have had a plan, but I don't think that there is one. So that's up for the future to see what happens there. Last word, Laurie? Yes, the last word. So I think that over the last decade or even more, we had this tendency to militarize, I would say, this unconventional challenges in and from the south. And so this, of course, has put the armed forces on the front. At the end of the day, as you have mentioned in your speech, sir, Your Excellency, those threats requires, I would say, other tools. And so even if we are just looking at terrorism, we still need police, law enforcement, justice, extra. So from that point of view, definitely NATO could not be, I would say, the first responder. It could play its part, but it requires, I would say, other partners in the loop. And then projecting stability, I've been working with a lot of officers coming from the MENA region. And so I would say one probably problem is that our concept does not have a fixed Arabic translation. And so in each capital city in the MENA region, it's translated with a different expression. And so of course with, I would say a more harder or softer connotation when it comes to projection, and then stability, of course, raises a lot of questions about is that regional, is that national, is that local, does it mean, hidden agenda, etc. So from that perspective, I think that public diplomacy has done a lot of efforts, and so this is improving, but still, how to deal with perceptions is, I would say, a more broad political question. And then finally, food security. This is definitely a great challenge, and especially because all the organizations that could help, international, regional organizations, are already, I would say, very busy with what is happening on the East. So the problem is that we will need to have extra contributions. This could come in the case of the region from the Gulf states, but we have seen that obviously the Gulf states, they have made their posture quite, I would say, clear. So this is also raising a lot of questions. Okay, thank you very much. Gracias a los panelistas. Gracias de nuevo.